Bien, vamos a continuar ahora y ahora podemos hacernos la pregunta, ¿somos auténticos discípulos de Cristo, sí o no? O sea, los discípulos de Cristo estuvieron constantemente sometidos yo creo que ellos tenían que tener un marcapaso seguramente, porque Jesús lo metía en cada problema. Lo sometía a la fe. Y los discípulos tenían que estar constantemente convulsionados, ¿sí? Pero ¿y cómo hacer? ¿Y cómo hacer esto? Los pobres discípulos pasaban trabajo con Jesús. Jesús desconcertaba. Y Jesús estaba constantemente diciendo, sígame, sígame, tire la red, haga esto, haga lo otro, denle de comer. O sea que constantemente los discípulos tenían que estar siguiendo al Señor en situaciones desconcertantes, en situaciones extrañas, en situaciones no habituales, en situaciones en las que cuando uno se coloca allí, a cualquiera le puede pasar esto. De decir, bueno, a mí me habría pasado algo parecido. Mantenerse firme en la fe no es tan fácil como lo creemos, porque la fe solamente, para ser firme, tiene que ser sometida a prueba, situaciones en las que quedamos perplejos. Vamos a hacernos la pregunta, ¿somos discípulos de Cristo, sí o no? Los discípulos de Cristo estuvieron constantemente sometidos a prueba, dificultades, situaciones perplejas. Los pobres discípulos pasaban trabajo con Jesús. Yo creo que se imaginen, ustedes como parte de los discípulos, pónganse del lado de allá, que le diga a Jesús con esos 5,000 personas, denle ustedes de comer, con 5 panes, denle de comer. ¿Cómo es posible? O así por el estilo, cantidad de cosas. Tiren la red a la derecha, pero ¿cómo hacerse? Tiren la red a la derecha, ahora que se lo estoy diciendo yo ahora. Bueno, en tu nombre lo haré. Y situaciones constantes en las que los discípulos se tenían que caerle atrás a Jesús en lo que hacía, en situaciones diversas. ¿Por qué? Porque la fe solamente es firme cuando la fe está sometida a prueba. La fe, es muy fácil decir que uno tiene fe. Es decir que tiene fe uno es muy fácil. La fe se demuestra. Y la fe se demuestra en las circunstancias. Por eso entonces aquí uno se pregunta si uno tiene fe y si uno es capaz de mantenerse en la fe. Me viene a la mente el pasaje conocidísimo de la tempestad calmada. ¿Se acuerdan, no? Está en Mateo 8, en Lucas 8 y en Marcos 4. Y en ellos vemos nosotros a una barca que se tambalea. Una barca que comienza a zarandearse. Y los discípulos comienzan, a pesar de que está Jesús ahí, a pesar de que fue Jesús Jesús es el que anda con ellos, pero ellos comenzaron a tener miedo, comenzaron a sentir terror. Y algunos comenzaron a despertarlo. Señor, que nos estamos ahogando. Hasta el Señor se va a ahogar. El Señor que tiene autoridad sobre las olas se va a ahogar. Y va a dejar que se ahoguen sus discípulos. Y va a dejar que se ahogue su propia barca. Entonces, cuando se despierta, acuérdense del pasaje de la tempestad, cuando se despierta, entonces allí es donde Jesús se riega. Porque aquí la palabra no dice el tono. Pero si usted lee bien, no es un tonito así suave. Cuando de repente ya para la tempestad, los vientos se calman y la barca deja de ser zarandeada, entonces le dice a los suyos, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿Dónde está su fe? O sea, óigame, eso se indignó con que si se menea un poco la barca, ya tienen miedo y creen que todo se acabó. Creen que todo se acabó y tener poca fe significa que por cualquier zarandeo, estando Jesús allí, la barca se va a hundir. Y la iglesia es la barca. La iglesia es la barca de Pedro. Y la iglesia recibió una promesa. Por eso nosotros, ante las situaciones de tambalearse la iglesia, se tambalea también nuestra fe. Y si se tambalea nuestra fe, tenemos que revisar nuestra adhesión a Cristo, nuestra unión con Cristo. Tenemos que revisar nuestro seguimiento a Cristo si cuando se tambalea la barca nosotros tenemos miedo.
Porque el maestro está ahí. Y si el maestro está ahí, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. La fe no es fidelidad en el camino fácil. La fe es fidelidad a Dios, sobre todo en el camino difícil, sobre todo en el camino desconcertante. Eso es la fe. Y esa es la actitud que nos está pidiendo el Señor ya desde cuando la tempestad es calmada. Ya nos está pidiendo esto. Hoy la barca se volvió a mover. Se está moviendo en este tiempo. Bien, despierta, Señor, manifieste su poca fe y va a ver el bocho que le va a dar. ¿Dónde está tu fe? Nos está invitando a revisar la fe. Porque la fe nos permite caminar sobre las aguas. La fe nos permite, y cuando está en la barca, después en otro momento, acércate, Pedro. Y Pedro caminó hasta que se comenzó a mirar los problemas. Es como si usted de repente camina por el mar y de repente comienza a mirar la pederastia y se hunde. Y dice, ¿por qué ha dudado? La actitud es de creer frente a cualquier circunstancia que está alrededor. Bien, esta es la más fuerte de todas. Bienvenido. Usted está siendo probado, usted está siendo la generación más probada en la fe, o sea que es la que va a tener, si se mantiene firme, es la que va a tener más fe. Bienvenido al club. Estamos invitados a fortalecer la fe, a que cuando la barca se tambalee, no creamos que se va a hundir. También me viene a la mente el pasaje del capítulo 6 de Juan, el discurso del pan de vida, ¿se acuerdan? Yo soy el pan de vida, largo discurso. Pero ese discurso, yo imagino que se van quedando con la boca abierta ellos, los discípulos, cuando dice, y el pan que yo les daré es mi propia carne. Y quien no come mi carne no tiene vida. Y si se miraban seguramente entre ellos, y él, ¿cómo puede darnos a comer de su propia carne? Y si no comen de la carne del Hijo del Hombre, no tienen parte en el reino. Y hubo un momento donde en el discurso y se quedaron perplejos. Las situaciones perplejas ponen en jaque nuestra fe y nos invitan a balancearnos mejor. Dijeron los discípulos, es muy duro este lenguaje, es muy duro. Y se echaron para atrás, dice el capítulo 6, versículo 66. Muchos de los discípulos se echaron para atrás, se fueron. Aquí también son muchos los que se pueden ir, porque les resulta muy dura la condición de desacreditado. No, yo quiero ir en una iglesia que respeten. Así. ¿Y por qué tú quieres seguir a un maestro que desacreditaron hasta el punto de la muerte en cruz? Y si eso hicieron con maestros, ¿qué no harán con sus discípulos, como dice? Entonces, desacreditar al maestro para que nosotros tengamos el crédito, eso es lo que quieren. Y el Señor nos está invitando a seguirle, a seguirle. Y él fue desacreditado no por nada que hizo. ¿Acaso tú eres mejor que el maestro? Y él fue desacreditado sin haber hecho nada, sin haber hecho nada. Fue llevado a la cruz, fue llevado al escarnio, fue llevado a la humillación, fue llevado a lo que se llamaría maldición en la cruz. Maldito el que cuelga de un madero, se hizo un maldito. Y así mismo lo dice San Pablo, se hizo maldición para que tuviéramos vida. O sea, se hizo la maldición de la cruz, se colgó allí, asumió la humillación máxima. Se sometió a muerte y muerte de cruz. Y Dios lo levantó después. Lo levantó cuando asumió bien su cruz. Y entonces por esto aquí me viene a la mente ahora que Jesús cuando en ese pasaje del discurso, cuando le dijeron es muy duro ese lenguaje y se fueron, tampoco fue suave seguramente. Cuando se volteó a los suyos, también se quieren ir, váyanse. Y Pedro que le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si eres tú que tienes palabras de vida, eres tú que tienes palabras de vida. O sea, esa es la actitud correcta del discípulo. Tú también te quieres ir porque el nuncio cometió pederastia y porque estos sacerdotes han cometido fallas. Y tú te quieres ir por esto. Te quieres ir por esto. Vete entonces. Yo espero que tú puedas decir, no puedo. ¿Cómo puedo irme? No puedo irme. ¿A quién iré? ¿A quién voy a ir sino a Jesús que tiene palabra de vida? Eres tú, Señor. Y estás aquí, entre nosotros.
Tú eres el primero que no te vas de aquí. Es el primero que no se va de esta iglesia desacreditada. ¿Qué quieres ser tú, estando él y permaneciendo él aquí? Entonces por esto viene el problema de la perplejidad, de la dificultad de entender lo duro del lenguaje. Claro, a nosotros nos encanta cuando la cosa va bien, las fotografías. Cuando un funcionario está en buena, todo el mundo del lambón está alrededor de él. Todo el mundo quiere aparecer en la foto. Y después cuando lo desacreditan, quíteme esa foto de ahí. Ya no quiere estar en la foto al lado de ese. Ya no quiere estar en la foto del desacreditado. Forma parte de. Yo estoy seguro que los discípulos lloraron la partida de Judas cuando se fue. Cuando vendió al maestro, cuando se fue del otro bando. Cuando se fue del bando de los que iban a crucificar al Señor. ¡Qué dolor! Después de 3 años de camino. Después de 3 años de amor y de cariño entre los discípulos y seguimiento al Señor y haber visto todo lo que vio él de Jesús y todavía aún así traicionarlo y venderlo. Yo estoy seguro de que ellos fueron jamaqueados, fueron convulsionados, porque era un grupo de 12. La proporción es más. Cada vez que uno de esos cae, calcule contable, ¿cuánto es? Es un 8%. Imagínense que el 8% de la iglesia entera, de repente, así es. En ellos era mucho más difícil la traición de cualquiera, la traición de Judas. Por eso, qué difícil es. Pero, ¿cómo no orar? ¿Cómo no orar por ellos? Cuidado con que digan, no, el Señor le dijo una piedra en el molino, así que se hunda, como dijo el Señor. No. Cuidado, no lo tome literalmente lo que él dice que más le valdría en comparación con lo que le tocaría si no se arrepiente, si no hay un encuentro, un reencuentro con Cristo, sería mejor que, dice Cristo. Pero esto no quiere decir que eso es lo que tenemos que desear para esta persona. Muy importante eso. La actitud de discípulo. ¿Dónde está tu fe? ¿Te quieres ir de aquí? ¿Quieres tambalear? ¿Quieres seguir tambaleando? ¿O te gustaría experimentar la fuerza de una fe de iglesia que no se mueve por nada, que no se mueve por esto, independientemente de que duela, independientemente de lo que produce, tener la capacidad de permanecer en la fe y que no dependa de eso tu fe, que no dependa ni de ti, que dependa de Cristo y de la gracia que Él te da, porque no te creas que tú estás de pie por ti, como dice San Pablo, el que esté de pie, que cuide de no caer. Estamos muy de pie, pero tenga cuidado de no caer. No diga de esa agua no beberé yo. Sea humilde. Confíe en el Señor y sigamos el camino de fe, siguiendo al Maestro. El creyente debe acoger y aprender a vivir con esta situación escandalosa, encontrando en este camino la curación del propio pecado. Eso ayuda, hace mucho bien, porque así con esta perplejidad tú todavía se nota que tú has escondido tu pecado, que te escandaliza el pecado del otro y no el tuyo. Ah, no, es que el de él es más grande. Sí, seguro. No lo sé. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide cuál es el pecado que más aleja de Dios? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide que yo puedo ahora creerme más cerca de Dios que otro? ¿Cómo se mide esa realidad? Por eso aquí hay que aprender a hacer un camino de revisión y de examen de conciencia. Más que estar juzgando al otro, tengo que examinar mi conciencia. Tengo que examinar cómo estoy caminando. Tengo que caminar sobre la victoria, sobre el pecado, que no puede ser de manera triunfalista. La victoria sobre el pecado no se hace sobre un ego, sobre una especie de presunción de que uno es inocente, de que uno forma parte del grupo de los buenos y de que ese se apartó de los buenos que somos nosotros. Eso no se puede hacer así. Esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud que ayuda y esa no es la actitud por la cual nosotros podemos verdaderamente encontrar la victoria real de Cristo en nuestra vida, que se realiza en la gracia. Hay unos cuantos puntos que no deberíamos olvidar nunca, que deberíamos estar siempre recordando. Importante. Y que creo que la iglesia cometió el error muchas veces de olvidar. Primero que nada, la prioridad
siempre en los casos de abuso sexual la tienen las víctimas. Las víctimas son los primeros destinatarios del amor y del cuidado. Ellos son los primeros que debían ser cuidados. Ellos son los primeros que debieron tener la ayuda. Y si hay algo que indigna al externo de la iglesia, es la prisa por proteger y tapar al sacerdote. Eso indigna. Cuando se tapan los sacerdotes, cuando se les cubre a ellos. La jerarquía normalmente se encargó de defender casi siempre al violador y dejó de lado a las víctimas y a los familiares. Eso indigna. Eso molesta, eso causa toda esta sensación diversa de sentimientos. ¿Por qué esa prisa? Y los acusadores además eran tachados de que, ellos le quieren hacer daño a la iglesia. Ellos quieren desacreditar a la iglesia. Y los acusadores que venían a reclamar justicia fueron tachados de agitadores, de gente que venía a quererle quitar la fama al sacerdote. Gente herida por el pecado del ministro, gente que está lastimada y que habrá muchos de ellos que nunca podrán quejarse. ¿Quién se podrá quejar de las víctimas de algunos en el malecón, donde no se sabe ni con quién se encontró, ni quién era? ¿A qué tribunal podrá ir? ¿Dónde están esas víctimas? ¿Quién ha salido a buscarlas? Nos quedamos en el bulevar de la prensa, juzgando, hablando, comentando, la comidilla. ¿Y dónde están esas personas? Y esas son las prioridades. Esas son las personas que tienen prioridad. Benedicto XVI tuvo que pasar por la humillación de tener que pedirle perdón a mucha gente de pecados que eran antiguos. Cuando fue a Irlanda lloró. No sabía ni cómo hablar. Pidió perdón por pecado de otro. No le dio esa carga moral que debió pasar Benedicto XVI, de tener que escuchar todas las historias, tener que escuchar a los abusados, y que esos abusados no son 2 o 3, y que están en la República Dominicana, y que hay abusados, y que tienen miedo de hablar, y que los han callado, y los han ignorado. Así es. Es una pena, porque hay una sensación de impotencia, una sensación de protección, una sensación de que no hay manera de que se haga justicia o que se aclare, porque hay problemas que han pasado ya años y no ha habido nada, ni una palabra. Y eso apunta a que no se va a discutir. Eso es triste, eso es doloroso, y eso es descuidar a los más importantes, que son las víctimas. Por eso son signos muy interesantes de una iglesia que debe aprender. El Papa Francisco está haciendo mucho énfasis en los más sufridos, y en este caso, en este tipo de problemas, en las víctimas. Papa Francisco, muy interesante. Después, otro punto importante que no debemos olvidar: la iglesia es tanto víctima como victimaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima y el victimario están dentro de la iglesia. O sea, en ella misma están el que abusó, el abusador, y en ella están también las víctimas. Las víctimas son personas que pusieron toda su confianza en el consagrado, confiaban en su formación y en su adecuada conducta moral, pusieron toda su confianza. Lo dejaron ir a pasear a la playa, lo dejaron ir a las convivencias, confiaban en el sacerdote, le depositaron lo mejor que tienen sus propios hijos. Se lo pusieron en las manos a los sacerdotes, a depredadores. Esa confianza fue rota por el acto mismo y por los jerarcas que tampoco escucharon. No escucharon tampoco, no oyeron, abandonaron, haciendo más honda la herida, causando mayor dolor. Esos son hijos de la iglesia, y ellos son los primeros que necesitan en la iglesia ser resarcidos, y no esperar a que explote la bomba para entonces comenzar a salir a dar explicaciones. Y también al mismo tiempo están los depredadores, los abusadores, los que han sido protegidos, los miembros de la iglesia, que los que causaron las heridas del abuso, y sobre todo los que taparon al abusador. También son hijos de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia está esa mezcla de víctima y victimario,
Y a uno le cuesta trabajo pensar que la iglesia es como una especie de víctima aquí. Porque casi siempre cuando uno habla de iglesia piensa en la institución, piensa en los jerarcas, piensa así. Y la iglesia no, la iglesia tenemos que entender a la iglesia como el cuerpo místico de todos los que creemos en Cristo. Y ellos son iglesia. Todos somos iglesia. La iglesia no podemos señalarla, podemos hablar de X personas, podemos hablar de esto, pero no podemos hablar de la iglesia como asociar la iglesia con la institución solamente. La iglesia es un misterio. Y en la iglesia estamos todos. Y esa es la barca en la que estamos montados. Otro punto importante. Es absolutamente necesaria la verdad. La verdad. Ese es un punto doloroso que hay. En la República Dominicana hay un escudo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Dice, la verdad es la que libera. Y aquí hay un problema. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo es el que nos hace libres. Es la verdad de todo hombre. Jesucristo es la verdad. Y la iglesia es portadora visible y material de una realidad invisible. Por lo tanto, tiene que comportarse visiblemente de manera veraz para poder ser la portadora del misterio invisible. Tiene que ser una portadora veraz en la materialidad de sus actos. Tiene que haber el reflejo de que es portadora de un misterio, de que es portadora de una verdad, de que es portadora de un evangelio. La verdad es dolorosa a veces. Sacar la verdad da mucho trabajo. Yo lo digo porque las vergüenzas en las casas da mucho trabajo reconocer. No conozco declaraciones de papá diciendo: sí, mi hijo es culpable, vengan, él es el culpable, llévenselo preso. No lo conozco. Una tendencia a la mentira, a engañarnos y a engañar. Esa es una realidad humana. Una tendencia a ese engaño. ¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad no hace daño, pero la verdad duele. Lo que hace daño es la mentira. Lo que hace daño es tapar a un abusador. Lo que hace daño es vivir en la mentira. Lo que hace daño es esa actitud de ocultar. Eso es lo que tiene más herida a la población católica y también a las personas de fuera de la iglesia. Y eso es lo que más dificulta la misión de la iglesia, su propia misión en el mundo. La dificulta cuando ella es portadora de mentiras. Cuando hemos dicho nosotros al inicio que los pecados hay que presentárselos al Señor, hay que hacer verdad. Y es en la verdad solamente que nosotros podremos ser libres y liberar y poder ser instrumentos de liberación. Si no, no es posible. No podemos mentir. Otro punto importante, las malas e injustas prácticas agravaron el problema. Eso es serio. Un detonante grande es la preocupación por cuidar el prestigio de la institución. Eso ha sido a veces a costa de silencios dolorosos por parte de la jerarquía. Y eso ha sido una situación penosa a través de la historia. No se habla. No se va la gente se siente como que no se le explica qué ha pasado. Y entonces parece que la iglesia es presentada como una institución que está escondiendo mientras los demás están tratando de sacar a la luz. Pareciera como si los hijos de las tinieblas quieren más luz que los hijos de la luz. Pareciera que los que quieren que salga más a la luz son los que no son, los que no están, los que están fuera. Quizás por alguna malicia también o un morbo, no hay que negar eso. Pero la verdad es la única que libera. Y las malas prácticas han sido dolorosas porque no ha sido definitivamente igual el tratamiento al sacerdote victimario en relación con lo que se le dio a los laicos victimizados. No es el mismo trato. El sacerdote era motivo había motivo para cambiarlo. Al sacerdote se le cambia de lugar hasta que la bomba ya se hace, la situación se hace insostenible. Pero se le dieron todos los chances para protegerlo, para llevarlo acá, para llevarlo allá. Y muchas veces ya se sabía que había un problema con ese sacerdote. Eso duele.
Y duele mucho. Eso no me quita la fe, pero no me quita tampoco el dolor. Me duele saber que ocurren cosas como esta, que hay miedo, que hay temor, que hay preocupación por el prestigio de la iglesia, más que por el prestigio de la caridad con la que se debe ejecutar los actos. La caridad de la iglesia aquí queda en entredicho. Y sobre todo, la iglesia comenzó a moverse cuando comenzaron a llover las indemnizaciones, las denuncias, las demandas. En Estados Unidos comenzaron a moverse cuando comenzó a picar, cuando comenzó a doler, cuando comenzaron a llegar demandas de $1,500,000, $1,000,000, $2 millones. Cuando comenzaron a llover esas demandas, allí fue donde la iglesia comenzó a reaccionar. Otra herida grande. Y ahora que duele, ahora cuando duele el bolsillo es cuando se actúa. Aquí todavía no ha habido demandas. Aquí la demanda se va a la cárcel, o si no, se escapa. No sabemos. Pero un día vendrá, ocurrirá. Un día ocurrirá. Y no creo que sea muy lejano. Y habrá que poner atención. Pero yo espero que no tengamos que poner atención solamente cuando lleguen las demandas. Yo espero y tengo esperanza en una iglesia que va a acercarse a las víctimas, va a acercarse al problema, va a enfocar el problema desde su causa. Otro punto, la sociedad pone la mirada en ese problema. Ya estamos tachados. Ya uno trata de y es duro cuando uno va a predicar y lo que le sacan es ese punto. Y uno trata pero ya la sociedad pone la mirada en ese problema y ya. Usted no ha visto comentarios de blogs o en las redes sociales, la dureza con la que se trata la iglesia. ¿Cómo se habla de la iglesia? ¿Cómo se habla? Curas pederastas siempre. Y aunque sea que pasó esto, curas pederastas. Y si se otro tema, curas pederastas. O sea que pareciera que ese es el único tema. Que en cualquier campo de tema a discutir, ese es el tema que sale. La sociedad ha puesto la atención en ese problema. Entonces, el gran reto que tiene la iglesia es cómo mostrar todo el brillo y la belleza que tiene. Cómo mostrar en medio de esto todo el brillo del que ella es portadora. Teniendo un gran brillo, siendo una institución que también se reconoce como la de mayor prestigio, aún así, porque sigue siéndolo todavía. En el fondo estamos heridos por la belleza del prestigio que tenía. Y aunque se haya perdido prestigio, todo el mundo sabe que la iglesia tiene prestigio. Todo el mundo sabe que no son así todos. Todo el mundo sabe que la mayoría de los sacerdotes están desgastándose por el reino, trabajando, fajados, viviendo una vida coherente. Todo el mundo lo sabe, que la gran mayoría de los sacerdotes están así. Pero claro, ahora el morbo y la atracción viene de un punto importante, que es un punto donde ya yo puedo rebatir. Si yo tengo un punto, una cola que me pisen, ahí es donde van a dar siempre. Ahí es donde se va a discutir, ahí es donde va a acabar la discusión siempre. Y allí es donde tengo que ser humilde. De saberme dejar corregir, de saberme dejar acusar y saber tener la humildad de ser acusado y de reconocer. No yo. Digo, no fui yo el que lo hice, pero no puedo decir esto, no puedo deshacerme y solamente echarle la culpa a los que lo hicieron. Yo tengo como iglesia que decir, sí, soy culpable. Como iglesia tengo que decir, sí, descuidamos a las víctimas. Como iglesia tengo que decir, sí, la iglesia está demasiado preocupada en su prestigio. Sí, más de la cuenta, más de lo que debiera. Porque el prestigio no se lo ha dado ella misma, se lo ha dado Dios. Por lo tanto, solamente se puede sostener en Él, en Dios, que es la verdad. Entonces, cuando uno llega a un lugar ya es tildado de pedófilo. A mí no se imaginan los insultos que le llegan a uno en las redes sociales. Cara de pedófilo que tiene. Ya, porque uno no se imagina lo que llega a uno y casi siempre con el punto de pedofilia. Ese punto. Y uno tiene que caminar en ese camino. Y tiene que aprender a ser humilde. Y tiene que aprender a asumir las fragilidades de nuestra iglesia, como cualquiera de nosotros que tiene una familia con historia, tiene que aprender a asumir su historia de la familia. No puede decir yo no soy parte de esa familia. Si esa familia tiene una tara, yo soy parte de ella.
Y sin embargo, la familia tendrá cosas muy bellas, pero tiene ese punto. No puedo evadirlo. No puedo evadirlo. Yo soy parte de una familia, la familia católica. Y esa familia ha quedado herida. Y yo soy también parte de los que hemos quedado heridos. Todos quedamos heridos y todos somos culpables. Y todos tenemos que revisar. Porque desde aquí la única opción es o quedarse apalastrados o de aquí lanzarse a nuevas opciones. Y aquí es donde uno elige qué va a hacer y qué no. La iglesia entonces está llamada a mostrar todo ese esplendor. Otro punto importante. A río revuelto, ganancia de pescadores. Así vemos nosotros cómo los medios de comunicación se abalanzan contra la iglesia, como ave de rapiña, se lanzan con la iglesia, contra la iglesia. Y hablan. Y comienzan entonces a hablar, perdiendo de perspectiva todo el problema y desviando la atención a los ataques que se le hacen a la iglesia. Ahí va. Y no al problema real. Y entonces, aquí el problema real es que hay miembros de la iglesia que sí han cometido delitos, que han abusado. Y en la República Dominicana también. Y es innegable que se le quiere sacar provecho. Eso sí, las demandas, los reportajes, tela para cortar, tela para ganarse la vida. Todos, abogados, todo el mundo gana. Todo el mundo hace negocio con este problema. Ahora, si bien es cierto que hay que estar vigilantes a los ataques de la iglesia, no es menos cierto que no se puede descuidar la responsabilidad que tiene la iglesia. Si me encontraron rebalando, y yo no puedo querer esconderlo, yo tengo que revisarme por qué estuve rebalando, por qué rebalé. Y yo tengo una responsabilidad de no rebalar. Digo, todos tenemos, la iglesia tiene una responsabilidad y no puede estar solamente a la defensiva tratando de que no se le ataque. Siempre habrá ataques a la iglesia. ¿Cuándo no ha habido ataques a la iglesia? Yo siempre digo, a mí no me preocupa que hablen mal de mí. A mí lo que me preocupa es que cuando hablen mal de mí sea verdad. Ahí es que me preocupa a mí. Ahí es donde me preocupa, porque si hablan mal de mí, siempre habrá gente que habla mal de ti y de mí. Ahora, cuando hablen algo mal que es verdad, entonces preocúpate. Porque entonces te han visto, han reconocido, te han identificado y tú estás en problemas. Tú estás en problemas ahí. Y por esto, esta es la actitud que debe aprender a tener la iglesia, de revisar su conducta, su caminar. Otro punto importante, debe la iglesia aprender a dejarse corregir por la sociedad. En la iglesia siempre estuvo criticando a la sociedad. La iglesia siempre, ¿no? Ha sido crítica. Le dijo a Trujillo lo que pensaba. Se le dice a este que el pueblo no vive de números. Se le dice lo que sea, pero la iglesia tiene también que ser cuestionada. Y tiene derecho la sociedad a esperar de la iglesia. La iglesia es un referente, como dije antes, un referente moral. Por lo tanto, la iglesia aquí tiene una incapacidad de un correcto funcionamiento en su manejo de su problema. Y la sociedad tiene que decirle, no has manejado bien tus asuntos. Y la iglesia tiene que decir, gracias por la corrección. Porque la sociedad también puede corregir a la iglesia. La iglesia no es infalible en cuanto a todas sus prácticas. Es infalible, porque Dios está en ella y porque la tendencia es que si el Espíritu Santo la guía, al final, aún fallando, podrá rectificar su caminar. Pero no quiere decir con esto que los otros no puedan corregir a un cristiano, porque por el simple hecho de que es cristiano es porque está en la iglesia. Corregido, ser corregido. La iglesia debe poder dejarse corregir por la sociedad. Si ella critica a la sociedad puede criticar a la iglesia. Y la sociedad puede corregir a la iglesia. Y es de humilde ser corregidos. Es una actitud correcta. Saber dejarse corregir. Independientemente de todo, dejarse corregir significa que entrar en el camino de que los miembros suyos sean sometidos a la justicia terrena, de la que tienen que dar cuentas también. Un sacerdote no es un angelito que le pusieron una sotana. Es un hombre que se le impuso una responsabilidad en la iglesia, pero también tiene una responsabilidad civil. Y la sociedad civil también tiene derecho de cuestionar su conducta y tiene derecho a corregirlo en su conducta. Por eso debe ser llevado a la justicia, debe ser sometido y debe ser examinado todo, como cualquier otra persona. Debe ser sometido al escrutinio de la sociedad.
Y por último, la actual crisis como una ocasión de recomenzar de nuevo, de recomenzar. Las crisis son buenas. Las crisis serán buenas en la medida no tanto de qué es lo que ocurre, sino cómo uno sale de ellas. De la crisis uno tiene que salir fortalecido. De la crisis uno está llamado a relanzarse otra vez. De hecho, la misma economía y la biología tienen ciclos. Los estados de ánimo, todos son cíclicos. Y las crisis son necesarias, son buenas. El camino de la iglesia es el camino de la humildad. Y cuando la iglesia no puede, tiene que aprender a caminar en la esperanza de que no es la iglesia la única, incluso la única que es portadora de la verdad. Puede aprender de otros. De hecho, hay un santo que hablaba de la semilla del verbo en cada una de las personas, incluso en los paganos. Decía que se podía aprender de ellos. Esa capacidad de humildad puede causar a veces perplejidad. Causó mucha perplejidad cuando Benedicto XVI renunció. Benedicto XVI renunció y todo el mundo se quedó. ¡Ah! Fue el 11 de febrero. No se me olvida. El día de Fátima. Renunció y dejó a todo el mundo. ¿Y qué es esto? Me imagino que se quedaron con la misma perplejidad. Toda la sociedad católica se quedó, y sobre todo también los de fuera quedaron sorprendidos con este camino. Y entonces luego la historia le ha dado la razón. Él mismo dijo que estaba contento de haber renunciado. Él dijo que había sido Dios que lo había inspirado. Pero él, viendo al Papa Francisco, él dice, ahora me doy cuenta que fue un acierto haber renunciado. Y yo creo que nosotros todos podemos decir lo mismo. Ante la renuncia que dejaba perpleja a la población católica y a la población que estaba fuera de la iglesia católica, este nuevo Papa, cuyas características son la esperanza, la humildad, la alegría, rebosa la iglesia de esperanza. El Papa Santo Padre Francisco comenzó diciendo que quería una iglesia humilde. Bien, bienvenidos a la iglesia que no es humilde simplemente porque se comporta con actitudes hipócritas. La humildad no es hipocresía. La humildad es haber conocido la humillación y saber caminar en medio de ella, con la cabeza en alto, con la cabeza puesta, mirada en Cristo Jesús. Ese es el humilde, el que es veraz, el que no niega su culpa, el que reconoce su responsabilidad y su ausencia de responsabilidad. Ese es el humilde. Y por esto la iglesia ahora ha elegido en un momento muy oportuno a Francisco para pastorear el herido rebaño de Dios, este bello rebaño que ahora está bajo las manos de este Santo Padre argentino, que ahora está dando tanta esperanza. Dios no se equivoca y Dios nos hace caminar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo actuar? ¿Hay algunas indicaciones de qué hacer? La respuesta es sí, sí hay. Primero que nada está la última carta circular del cardenal Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene la línea guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero. Está aquí. Una bellísima carta. Una carta circular que da todos los detalles de quiénes son los que tienen prioridad, todo más o menos de lo que yo he estado hablando, cuáles son los criterios, están aquí. La carta circular explica con todo detalle cómo proceder. También tenemos nosotros aquí la nueva legislación canónica que también insertó también los casos de abuso sexual de menores cometidos por un clérigo. Eso fue presentado por Juan Pablo II en el año 2001. Hay un montón de legislación. ¿Qué hacer? Se sabe qué hacer. Allí está todo bien detallado de cómo proceder cuando pasa un caso así. En la práctica, en la teoría. Ahora, en la práctica no es tan fácil. La aplicación disciplinaria no es tan fácil. Se lo digo porque ustedes tampoco son neutrales ante problemas de sus amigos, ante problemas judiciales que puede tener un amigo.
ustedes lo defienden. Ustedes defienden al amigo, ¿por qué? Porque el cariño, el afecto, a veces permite tener una dificultad en la capacidad de ser objetivo. Si es mi hijo, si es mi director espiritual, o si es el sacerdote de mi diócesis, al que tanto afecto le tengo, no es tan fácil ser objetivo, no es tan fácil aplicar las reglas, pasa a ser bastante difícil, hasta que la iglesia no llegue a desarrollar un mecanismo adecuado de corrección, sea fraterna como no tan fraterna, sea con la disciplina o con la corrección fraterna. No cuenta la iglesia todavía con los mecanismos. No es tan fácil aplicarlas, ni en el clero, ni en las comunidades laicas. Porque hay muchas veces también en las comunidades laicas ocurre lo mismo. En comunidades donde hay la protección de sus miembros. De la misma manera, parecida. Ocurre siempre. Ocurre siempre que al de los nuestros viene tapado, cubierto, ayudado. Porque si no, yo no soy de ellos. Y aquí viene el punto de cómo desarrollar una conciencia de justicia real. Justicia. Independientemente de quién es que la cometa la injusticia. ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo aplicar la disciplina? Amparados a veces en una falsa misericordia, podemos olvidar dónde está la verdadera fuerza de la iglesia, y esa es la verdad. La misericordia consiste en ver la situación con los ojos de Dios, integralmente. Y aquí es donde tenemos que aprender nosotros a ver que en ningún victimario deja de estar nosotros, y ninguna víctima dejamos de estar también nosotros presentes. Esa es la realidad que nos acompaña. Y yo creo que en lugar de tratar de hacer disciplina o de tratar de hacer correcciones, yo creo que es mucho más importante poner también mucho énfasis en acciones preventivas. Acciones preventivas, como son un énfasis adecuado en la formación sacerdotal. Para que un sacerdote, ¿cómo puede un sacerdote de 65 años, que representa a la Santa Sede, cómo puede caer en situaciones como esta? ¿Dónde fue que falló? ¿Qué pasó? Eso no salió a los 60 o a los 58. Eso es un patrón. Eso es algo que viene de atrás. Nadie se vuelve de repente pedófilo de un día para otro. No es así la cosa. Eso viene de atrás. Por lo tanto, aquí hubo un problema de identificación de dónde están los problemas. ¿Cuáles son los candidatos adecuados? ¿Cuáles son los candidatos adecuados? Hay una tentación grande entre los obispos. Necesitan sacerdotes. No todos son idóneos. Vamos a tratar de ordenar a la mayor cantidad posible para que hayan sacerdotes, pero no todos son idóneos. Y en ese lapso viene el problema de que se van a colar los lobos en el rebaño. ¿Cómo entonces, cómo elaborar mecanismos seguros y sofisticados que puedan ser capaces de detectar? Porque es posible. Tenemos que acudir a mecanismos serios, adecuados, reales, sinceros, para poder detectar estos casos. Eso es un acto de amor. La prevención es un acto de amor. Un acto de amor a la iglesia. Un acto de amor a la víctima, para no meterla en el problema que está. Y un acto de amor, sobre todo, para las víctimas, que no tienen que sufrir semejante tipo de depredación. Estos son los problemas graves que hay. Aquí hay una evidencia con esto de que no se han puesto todos los esfuerzos adecuados para erradicar de entre las filas de los candidatos al sacerdocio a las personas que no debieron ser. No es difícil detectar, no es difícil utilizar mecanismos pero no podemos quedarnos aquí. Uno está diciendo aquí, bueno, pero la iglesia se está acabando. La iglesia no se está acabando. Tiene futuro la iglesia. La iglesia tiene pasado, tiene presente, tiene futuro. La iglesia tiene otra cosa que se llama la eternidad. Tiene eternidad también. La iglesia tiene la riqueza de que camina a través de los siglos y es portadora del eterno y del mensaje del eterno. Es portadora del mensaje de aquel que dijo que mis palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Ella es portadora de unas palabras que no pasan. La riqueza, la iglesia tiene que aprender a abandonar sus seguridades para encontrar en Cristo toda su fortaleza. Solamente en Cristo.
no se puede encontrar en seguridades. No se puede asegurar en la tierra. Por eso el que le habló a Pedro le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo creo firmemente que nunca ha tenido la iglesia las puertas del infierno tan cerca como ahora. Pero si bien es cierto que tiene las puertas del infierno muy cerca de la iglesia, no es menos cierto que prevalece la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es una garantía, pero que nos responsabiliza. Cristo siempre ha levantado de sus caídas. La iglesia está llamada a vivir la novedad del Espíritu, no fijándose en ella misma. La iglesia tiene que aprender a predicarse menos ella misma, tiene que aprender a mirarse menos ella misma, y tiene que aprender a desgastarse mirando sobre todo a los más pobres. Y tenemos el gozo de tener un Santo Padre, Francisco, que nos está comenzando a pastorear de un modo particular y está interpelando. Yo creo que hasta los que están fuera de la iglesia se sienten chocados con este estilo de papado que está presentando Francisco. Yo creo firmemente que Dios no se equivoca en qué papa nos ha tocado nosotros vivir, y no tengo la menor duda de que de ahora en adelante hasta el fin del mundo la iglesia continuará siempre su camino, siempre continuará, pero podrá dar frutos en la medida que pueda crecer en la fidelidad al evangelio. Y este problema del abuso de menores incalificable no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Tiene que ser erradicado de la iglesia para poder trabajar desde la verdad y para poder descubrir toda la belleza y el brillo que ella tiene, portadora del esplendor de la verdad. Amén. Así que vamos a hacer la oración final. Y gracias por haber estado aquí. Gracias por haber aguantado casi 2 horas. Así que, nada más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de la fe que nos has permitido tener. Te pedimos, Señor, que esta fe lastimada por la actitud del abuso sexual de sacerdotes, obispos, diáconos, que han abusado con menores, que han abusado con nuestros menores de nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, primero que nada, Señor, misericordia para con esas víctimas. Que tú las bendigas, las ayudes y sobre todo dispongas a la iglesia a que salgan al paso y al encuentro de esas víctimas. También te pedimos por estos sacerdotes. Podríamos decir, como Jesús en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, dale juicio y conciencia. Te pedimos por ellos, para que ellos puedan entrar en conciencia de qué tan grave han herido a la iglesia de Cristo. Y te pedimos por la iglesia en general, que somos todos nosotros, para que podamos hacer un camino más humilde, más sencillo, más llano. Que podamos hablar desde nuestras riquezas y desde nuestras pobrezas, desde nuestras luces y desde nuestras sombras, y podamos descubrir la fuerza de predicar a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos y causa de gloria para todos aquellos que hemos puesto la confianza en Él. Todo esto te lo pedimos, Padre, por el mismo Cristo nuestro Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches.